Ese día, Gion sintió por primera vez la energía de nuestra hada chamánica. Y entonces surgió la gran pregunta: ¿qué pasaría si un espíritu llegara a poseer el cuerpo de Gion? La tragedia comenzó en plena competencia de tiro con arco. Hyo, aún siendo un novato, no entendía por qué estaba allí. Sin embargo, el entrenador confiaba en él. Juega con el arco junto a Gion, le dijo. Le gustaba que Hyo lograra sacar una sonrisa a Gion. Recuerda, quien hace sonreír a los demás, ya es exitoso, añadió. La competencia había comenzado y Gion ya estaba en problemas. Los espíritus comenzaban a acercarse. Pero ese no era el único conflicto. Sus antiguos compañeros lo enfrentaron, preguntándole qué hacía en el torneo. Kuina lo sabe, dijeron. Gion ya había hablado con ella y le contó que volvería a competir. Sin embargo, Kuina no solo se negó a apoyarlo, sino que le deseó lo peor. Aún así, Gion les respondió con firmeza: practico tiro con arco porque lo disfrutó. Por eso les pidió que no complicaran las cosas, y simplemente disfrutemos del momento. Mientras tanto, en la casa de la hada chamánica, Yeonma se había encerrado en su dormitorio. La tía chamánica intentó abrir la puerta, pero al lograrlo, se sorprendió al ver que estaba trabada desde dentro. Yeon ya se preparaba para competir, y al mirar a nuestra hada chamánica, el ambiente se volvía más cálido. Él estaba decidido, protegería a Seon. La competencia comenzó y Yeon lo estaba haciendo bien, a diferencia de Hyo. Se veía increíble. Sin embargo, Seon comenzó a sentir un dolor intenso en el pecho. Había descubierto el conjuro que Yeonba estaba realizando, el cual estaba afectando directamente a Yeon. Entonces, nuestra hada chamánica se enfrentó a esa energía oscura para protegerlo. Ambos chamanes entraron en una guerra espiritual. En sus últimos segundos, Yeon logró una puntuación perfecta. Yeonba fue derrotada, pero Seon también quedó herida. Al final de la competencia, Yeonba obtuvo el primer lugar en su categoría. Su equipo celebraba con emoción, al igual que Seon. En medio de la alegría, Yeon recordó aquellos momentos en los que su abuelita lo acompañaba, pero esta vez, era Seon quien estaba a su lado. Todos fueron a celebrar, excepto ellos dos. Yeon decidió llevarle la medalla a su abuelita, mientras Seon sabía que aún tenía asuntos pendientes por resolver. Ambos decidieron guardar silencio sobre lo sucedido. Sin embargo, Yeon notó algo extraño: una mancha oscura había aparecido en el atuendo de Seon. En casa, la tía chamánica confrontó a Yeonba sobre el conjuro de unión, le preguntó por qué lo había lanzado y a quién estaba dirigido. En ese momento, nuestra hada chamánica entró furiosa. El chamán dragón la detuvo, advirtiéndole que así no lograría destruir el templo, hasta que notó una marca en ella. Alarmado, le preguntó qué había ocurrido y quién la había maldecido. Fue entonces cuando la tía entendió la verdad: Yeonba había maldecido a Seon. Al enfrentarla, Yeonba respondió con rabia: ¿te molesta que hiera a tu ahijada? La tía chamánica, firme, le dijo: si vas a odiar a alguien, que sea a mí, no a Seon. Mientras Yeon se encontraba frente a la urna de su abuelita, le entregaba con cariño la medalla de oro que había ganado. En ese instante, fue visitado por la abuelita chamánica. Al mismo tiempo, Seon se enfrentaba a Yeonba, quien cargaba una caja misteriosa. No deberías meterte conmigo, advirtió Yeonba. Pero Seon respondió firme: tú deberías alejarte de mí. La tensión aumentó frente a la tía chamánica, hasta que el chamán dragón intentó sacar a Yeonba del lugar. Ese día, Yeonba lanzó una acusación: ambas somos iguales. Pero la tía respondió con firmeza: Seon no es como tú, la eduqué diferente. Y haré lo mismo contigo, Yeonba. Por su parte, Yeon le contó a la abuelita chamánica sobre la marca negra en Seon. Ella, preocupada, le explicó que la energía de Seon había sido corrompida, y que tal vez ya era demasiado tarde. Pero Yeon, aún sabiendo que ella estaba condenada, no quería rendirse. La abuelita le pidió su amuleto y, a pesar de sus rezos, no encontró señales de esperanza. Aún así, le prometió que buscaría ayuda, y le pediría a sus dioses. Esa noche, Seon se sentía profundamente triste por las palabras de Yeonba. Nunca imaginó que, para ella, solo era un reemplazo. Y entonces, una duda oscura comenzó a rondar su mente: ¿y si algún día se volvía tan mala como Yeonba? Por su parte, la abuelita chamánica le advirtió a Yeon que debía mantenerse alejado de los espíritus malignos. También le advirtió algo crucial: no debía perder sangre, una advertencia que cobraría sentido más adelante. Si llegaba a hacerlo, no solo correría el riesgo de morir, sino de quedar atrapado entre la vida y la muerte. Por eso, le pidió que tuviera extremo cuidado, al menos hasta que dejara de ver y escuchar a los espíritus.
Seon aún no podía creer lo que estaba viendo. Así que, directa, le dijo a Yeonba que podía ver un cajón de madera cubierto con tela blanca en su espalda. Con burla, Yeonba respondió, qué lástima, pensé que tendría forma de demonio. Mientras tanto, en las calles de Seúl, Yeon intentaba evadir a los espíritus, incluido el inquietante espíritu bebé. La calle estaba completamente rodeada por presencias oscuras, cuando de pronto vio a uno de sus compañeros, seguido por un espíritu suicida. Aún así, sabía que debía alejarse de allí cuanto antes. Yeon llegó a la casa de nuestra hada chamánica y se encontró con el chamán dragón. Él le advirtió que tuviera mucho cuidado, ya que Seon no se sentía bien. Cuando Yeon preguntó qué había pasado, el chamán le dijo que eran asuntos familiares, y le pidió que la cuidara con esmero. Esperemos que con tu rostro bonito se tranquilice, bromeó. Esa noche, Seon ya no era la misma. Estalló de repente cuando Yeon tocó el calendario que ella misma había creado para salvarlo. A pesar del mal momento, terminaron durmiendo juntos. Ambos se disculparon, ella por estar enojada, y él también. Yeon quiso contarle que ahora podía ver espíritus, pero decidió callar para no preocuparla más. Seon se quedó dormida pero de repente cayó junto a Yeon. Pero eso les traería problemas al día siguiente. La tía chamánica los descubrió y, como era de esperarse, castigó a Yeon. Con la ayuda de Seon, Yeon logró llegar al colegio. Hyo, curioso, le preguntó qué pasaba, y Yeon respondió con humor, ¿alguna vez has querido morir de vergüenza? Así me siento yo ahora. Ese día, en clase, les pidieron que escribieran cuál era su sueño. Seon respondió que quería ir a la universidad, mientras que Bonsu deseaba ser adulto, ambos fueron desaprobados por sus respuestas. Fue entonces cuando Seon se dio cuenta de algo, Bonsu era menor que ellos. Pero justo en ese momento, Seon vio algo aterrador, el espíritu suicida estaba persiguiendo a Beon, el alumno modelo del salón. Seon quería ayudar a Beon, pero para hacerlo, tenía que soltar la mano de Yeon. Sin embargo, él no quería que lo hiciera. Quiero protegerte, le dijo con sinceridad. Esas palabras emocionaron a Seon, pero Yeon le dijo, si te estás sonrojando, te estás enfermando. Yeonba no dejaba de pensar en lo que Seon le había dicho, hasta que, de pronto, lo entendió, lo que cargaba en su espalda era un ataúd. Sin perder tiempo, fue a enfrentar a la tía chamánica. Entre lágrimas y rabia, le reclamó, sabías que estoy cargando el ataúd de mi bebé y me lo ocultaste. La tía intentó mantenerse firme, pero Yeonba, una vez más, estalló de ira. Yeonba no solo se había condenado a sí misma, también había arrastrado a su bebé con ella. Mientras tanto, en el colegio, Seon seguía empeorando. Aún así, intentaba mantenerse firme. Ese día, Beon recibía una llamada insistente, mientras que Jin seguía demostrando todo su cariño por Doyu, realmente, estallaba de amor. Pero en la clase de educación para la vida, Beon tomó un objeto punzante, movido por la desesperación. Seon lo supo al instante, era un momento de vida o muerte. Yeon intentó detenerla, pero Seon soltó su mano y corrió hacia Beon para convencerlo. Yeon también ingresó, y fue entonces cuando recordó que sintió al perder a su abuelita, y que Seon estaba actuando igual. En medio del forcejeo, Yeon resultó herido. ¿Recuerdan lo que dijo la abuelita chamánica? Que no debía perder sangre. Ese momento había llegado. Yeon se desmayó. Aunque parecía estar bien, fue Seon quien comenzó a empeorar. Aún así, Yeon la protegió toda la noche, siempre atento a cada detalle. Al día siguiente, Seon se sentía mejor. Le agradeció y, con una sonrisa, le dijo que ya era hora de entrenar, porque llevaba 3 días sin hacerlo. Pero algo en Yeon no era normal. Seon lo notó, no era él. Entonces le preguntó directamente, ¿dónde está Yeon? Y Bonsu, con una mirada de apenado, respondió, me lo devoré. Desde el inicio, Bonsu había descubierto, gracias a Yeonba, una forma de quedarse con el cuerpo de Yeon. Aprovechó la oportunidad durante el caso de Beon. Cuando Yeon resultó herido, al despertar, ya no era él, era Bonsu. Nuestra hada chamánica ya no tenía poder para ayudarlo. Pero Bonsu no contaba con algo, que, tarde o temprano, ella se daría cuenta. Ahora, con el cuerpo de Yeon, Bonsu podía tocar a Seon, algo que siempre deseó. Esa noche, Yeonba miraba el pañuelo que le había dado la tía chamánica, recuerden ese objeto, porque tendrá un gran efecto más adelante. Decidió marcharse, pero antes aprovechó que el chamán dragón estaba borracho y saqueó todos sus amuletos. También fue a la habitación de nuestra hada chamánica, buscando el anillo de Bonsu. No lo encontró, pero aprovechó que Seon seguía enferma.
Bonsu apareció en ese momento, y Yomba, con una sonrisa enigmática, se despidió: muy pronto nos volveremos a ver. Bonsu sabía que estaba tramando algo. Así fue como Yomba se marchó, sin saber que, a lo lejos, la tía chamánica la estaba vigilando. Yomba fue de inmediato en busca de un martillo especial, necesario para romper un poderoso hechizo. Al llegar, la vendedora del lugar se sorprendió al verla con la pañoleta, y le preguntó si se había reconciliado con la tía chamánica, ya que ella misma se la había regalado hace años. Fue entonces cuando ambas notaron algo extraño. En la tela había aparecido un nuevo estampado, un símbolo que antes no estaba. Era un dibujo ancestral, diseñado para alejar el mal. Mientras tanto, Gion confesó que Yomba le había hablado sobre cómo obtener su cuerpo para así convertirlo en una deidad maligna. Sin embargo, él se negó rotundamente a ser su cómplice. Aún así, cuando se enteró de que él había logrado apoderarse del cuerpo de Gion, comprendió lo grave de la situación. Yomba regresó en busca del anillo, pero él nunca le mencionó dónde estaba. Por otro lado, Bonsu también rechazó querer convertirse en una deidad maligna, y así se lo hizo saber a la tía chamánica. Fue entonces cuando ella descubrió que Yomba estaba detrás de un objeto hechizado. Yomba había regresado a la casona embrujada. Buscaba con desesperación aquel objeto maldito, y así poder invocar a la parca. Mientras tanto, la tía chamánica reveló a Seon una verdad inquietante: Bonsu no quería abandonar el cuerpo de Gion. Y por eso, Yomba planeaba enviar a Gion al más allá, eliminarlo por completo. Seon, consternado, preguntó qué podían hacer. La tía chamánica fue clara: debemos proteger a Bonsu. Si protegemos su alma, también protegemos a Gion. Aún no existe otra forma. Entonces entendieron que el único camino posible era consolar el espíritu herido de Bonsu, sanar su dolor, ayudarlo a encontrar la paz, para que él mismo decidiera irse. Sería un viaje largo y doloroso. Pero era la única esperanza para el regreso de Gion. Nuestra hada chamánica decidió no decirle nada a Bonsu. Cuando él le preguntó qué le había dicho la tía chamánica, Seon simplemente le sonrió y respondió: debemos llevarnos bien. Tienes que sobrevivir, porque si tú vives, Gion también vivirá. Así que prometió tratarlo bien. Bonsu, algo confundido, se quedó pensando. ¿Tratarme bien? ¿Qué significa eso exactamente? Esa noche, Seon tenía la esperanza que muy pronto regresaría a la normalidad. Sin embargo, Gion se encontraba en un bosque solitario, oscuro y sin salida, vagaba perdido. En el colegio, Bonsu no podía evitar anhelar estar cerca de Seon. Lo demostraba sin ocultarlo, incluso frente a todos. Ya se murmuraba que eran novios. Después de todo, eso era lo que había entendido cuando le dijeron que Seon tenía que tratarlo bien. Pero entonces, Hyo apareció, interrumpiendo ese momento. Se acercó y miró fijamente a Gyeong, o mejor dicho, a quien se suponía que era Gyeong, y le dijo: te estás comportando como Bonsu. Con una sonrisa tranquila, él respondió: porque soy Bonsu. Seon, sin vacilar, lo confirmó. Y Hyo sintió como una incomodidad amarga se apoderaba de su pecho. Esto es injusto, murmuró. Seon le comentó a Hyo que durante este tiempo deberá consolar a Bonsu, y iniciara una plegaria de 100 días. Hyo se quedó en silencio. Sabía que no podía esperar tanto, que tal vez 100 días serían eternos. Aún así, salió en busca de Bonsu. Quería enfrentarlo. Pero cuando por fin lo tuvo frente a frente, Bonsu fue honesto. Yo también deseo estar cerca de Seon. Hyo lo observó por un momento. No dijo nada. No peleó. Pero él se preguntaba: ¿debería ofrecerme, como voluntario? ¿Rezar esos 100 días junto a ella? Esa noche, Bonsu se topó con el grupo de Jin, quien le pidió que agradeciera a Seon por lo de Boki. Pero todo cambió cuando vieron a Hunseon entrar a un callejón. Allí, Beom y Hunseon estaban siendo atacados por unos bravucones. Bonsu, Jin y los demás fueron a ayudarlos. Aunque al inicio detuvieron a Bonsu, al final lograron vencer a los agresores. Por suerte, todos salieron bien. Por cierto, el espíritu suicida que estaba detrás de Beom se había esfumado. Seon se preguntaba por qué Bonsu había llegado tarde, pero él, con una sonrisa, le dijo que enojada se veía aún más hermosa. Sin embargo, al notar sangre en su manga, le preguntó qué había pasado. Bonsu confesó que tuvo una pelea, y eso hizo estallar a Seon, quien le reclamó furiosa: debía proteger el cuerpo de Gyeong, ya que él era un atleta. Al día siguiente, Bonsu ya no estaba. Se había ido temprano a entrenar. Durante clases,
Seon le preguntó si había ido a práctica, y él respondió que sí, porque Gyeong vivía para la arquería. Bonsu estaba de buen ánimo, tanto que incluso ayudó a Doyu, lo que sorprendió a Jin, quien le regaló una paleta. Bonsu se sentía muy feliz. Ese día, Seon notó que todos empezaban a ver diferente a Gyeong. Él había logrado tener amigos nuevos, lo invitaron al karaoke, a todos les gustaba este nuevo Gyeong. Pero eso entristecía a nuestra hada chamánica, porque nadie notaba que Gyeong ya no estaba. Lo extrañaba mucho. Fue entonces que el chamán dragón le dijo que debía traerlo de vuelta. Seon no sabía cómo verlo, pero el chamán le reveló que durante la hora del buey podría llamarlo. A la hora del buey, Seon hizo el llamado. En ese momento, Gyeong estaba en el bosque, cuando escuchó a alguien llorar. Se acercó con cuidado y vio a un pequeño soldado, pero sin querer hizo ruido. El soldado reaccionó al instante, se puso en guardia y comenzó a disparar, hasta que otro soldado apareció. Eran amigos. Lo llamó por su nombre, Jumbo, y lo abrazó con fuerza. Entonces, Gyeong despertó en el mundo real. Por fin, Seon pudo verlo. Gyeong le contó dónde había estado, y Seon le explicó que lo que vivió eran recuerdos. Le pidió que se hiciera amigo de los soldados, porque era posible que uno de ellos fuera Bonsu. Además, debía descubrir por qué su alma no había cruzado al más allá. Solo así podrían consolarlo y dejarlo ir en paz. La hora había culminado. Gyeong tuvo que despedirse de Seon, pero le prometió regresar muy pronto. Por otra parte, Yeonma había descubierto que Bonsu tenía el anillo, ella pensaba de cómo recuperar. Se contactó con el chamán dragón, pero él le reclamó por sus amuletos. Pero le llamó para que supiera qué estaba pasando con Bonsu. Bonsu seguía entrenando con dedicación, y su esfuerzo estaba dando frutos. Había mejorado tanto, que incluso el entrenador no podía ocultar su alegría. Bonsu tenía posibilidades reales de entrar al equipo nacional. Cuando sus compañeros se enteraron, lo celebraron emocionados y hasta le pidieron autógrafos. Pero, entre toda esa felicidad, Seon no podía evitar sentirse incómoda. Ese mismo día, Bonsu le pidió un deseo a Seon: si lograba entrar al equipo, quería que ella le diera un beso. Seon se negó de inmediato. Pero Bonsu, sin rendirse, empezó a gritar frente a todos que quería que ella fuera su primer beso. Todo el colegio lo escuchó. Y Seon simplemente quería que la tierra la tragara de la vergüenza. Hyo habló con Bonsu, y no pudo evitar decirle que estaba completamente loco. Pero Bonsu, con su actitud tan directa, le respondió que Hyo también quería un beso de Seon. A lo que Hyo, molesto, le contestó: ¿quieres que te mate? Bonsu solo se rió con sarcasmo y le dijo: no te preocupes, soy especialista en revivir. Él sabía muy bien lo que hacía. Si lo intentaba, tal vez Seon empezaría a interesarse en él. Esa noche, durante los entrenamientos, el entrenador le pasó su celular a Gyeong. Es tu padre, le dijo. Hyo escuchó esto y empezó a seguir a Bonsu con sospechas. Fue así como lo vio reunirse con Yeonma. Ella lo había contactado para que le diera el anillo, pero Bonsu le contó que ahora ingresaría al equipo nacional. Yeonma se burló de él, diciendo que debía ser divertido fingir ser humano. Pero Bonsu respondió que sí era divertido. Entonces, Yeonma le advirtió que en la hora del buey, Yeon recuperaría su cuerpo. Esto dejó inquieto a Bonsu, así que se marchó. Esa misma noche, Yeonma contactó al chamán dragón y le pidió que le hiciera un amuleto desmonizador. Pero mientras caminaba, Bonsu se detuvo de golpe. Ese sonido de guerra en su cabeza volvía a atormentarlo. Yeonma se estaba acercando, su presencia era cada vez más fuerte. Pero, de pronto, Hyo lo abrazó por detrás, deteniéndolo. ¿Qué te pasa? Él le preguntó, preocupado. Bonsu reaccionó con rapidez, tratando de disimular. No pasa nada, dijo. Sin embargo, Yeonma apareció frente a ellos y con una sonrisa misteriosa le dijo: siempre serás bienvenido, Bonsu. Hyo, sin rodeos, la miró fijamente y preguntó: ¿quién eres tú? Cuando Bonsu se encontró con Yeonma, ella le entregó un amuleto que lo protegería durante la hora del buey y le permitiría saber qué pensaba Seon. Esa noche, Bonsu durmió con el amuleto y, al llegar la hora, Seon entró en la habitación y llamó a Gyeong, abrazándolo. Bonsu guardó silencio. Seon le pidió información sobre los soldados, pero él no respondió. Fue entonces cuando comprendió los verdaderos sentimientos de Seon. Ella deseaba que él pudiera marcharse. En el colegio, la tensión entre ellos era evidente. Bonsu tomó del brazo a Seon y se la llevó, así que Hyo fue detrás de ellos.
Los condujo hasta la piedra conmemorativa de los estudiantes y allí confesó que uno de los soldados, el más alto, era él. Bonsu se había prometido entregar un anillo que pertenecía a su amigo, pero nunca pudo hacerlo antes de su muerte, y eso lo atormentaba. Ese día, finalmente entregó el anillo, decidido a dejar atrás el dolor. Fue entonces cuando dijo que ya no sería Bonsu, ahora simplemente era Yeon. Seon le preguntó qué pasaría con Yeon, y él respondió que solo era un espíritu que aparecía durante la hora del buey. Le pidió que regresaran a casa, pero Seon no quiso, así que Hyo la ayudó. Bonsu, con dolor, le dijo que a él también le dolía. Impaciente, Yeonma fue en busca del chamán dragón y le exigió el amuleto. Él lo había dejado dentro de un sobre, cuando de pronto apareció la tía chamánica, todo había sido una trampa. Intentaron detener a Yeonma porque lo que había hecho era grave, había convocado a la parca, y esto ponía en peligro a todos. El verdadero objetivo de la tía chamánica era quitarle sus poderes a Yeonma. Aún así, no lograron retener a Yeonma y la dejaron escapar. La abuela chamánica, que también estaba presente, dijo que era mejor dejarla ir, pues Yeonma no estaba dispuesta a recapacitar. Entonces, la tía confesó que, al igual que Yeonma se aferraba a su hijo, ella también se estaba aferrando a Yeonma. ¿Por qué? ¿Qué madre puede renunciar a su hijo? Así que decidió ir tras ella. Yeonma intentaba quitarse el amuleto que le había colocado, mientras pensaba en su hijo. Pero de pronto, apareció el espíritu bebé junto a su madre. Entonces se le ocurrió una idea, había muchos otros espíritus que podrían reemplazar a su deidad protectora. Fue así como le arrebató la muñeca. Sin embargo, apareció Hyo. Él le preguntó si existía alguna manera de eliminar a Bonsu o si había una forma de traer de regreso a Yeon. Pero Yeonba le dijo que había otra solución. Le explicó que los chamanes normalmente consuelan a los espíritus, pero ella era distinta. Ella los castigaba. Todo empezaba a complicarse. Bonsu decidió abandonar el club de tiro con arco. Estaba cambiando la vida de Yeon, o quizás, más simple aún, estaba asumiendo esa nueva vida. Eso fue lo que escuchó Hyo. Bonsu realmente deseaba ser Yeon. Tal vez por eso Hyo fue en busca del anillo y se lo entregó a Yeonma. Quizás sintió que todo se estaba saliendo de control por culpa de Bonsu. Todo era un caos emocional. Aunque esa tarde, Hyo también se arrepintió, pero el ritual ya había comenzado. Así que le escribió a Seon diciéndole que lo había empeorado. Fue entonces cuando Bonsu resultó herido. Yeonma había convocado a la parca, pidiéndole que se llevara a los espíritus malignos, como Bonsu. Los chamanes tuvieron que actuar. A Bonsu le dolía profundamente, tanto física como emocionalmente. Por eso los chamanes intentaron distraer a la parca y esconderlo. Yeonma parecía estar ganando. Pero todo se convirtió en una verdadera batalla espiritual. El ritual finalmente funcionó, y Bonsu logró salvarse. La parca se dirigió entonces hacia la piedra conmemorativa. Sin embargo, Bonsu quiso devolver el favor a Yeonma. Usó el libro espiritual, y ahora la parca iba tras ella. Bonsu se había vuelto más fuerte, y Yeonma estaba perdiendo. Pero la parca nunca apareció ante ella. ¿La razón? La tía chamánica se había convertido en un amuleto humano para Yeonma. Ese era el verdadero propósito de la pañoleta que le había dado, protegerla. La tía chamánica había esperado a la parca, y fue ella quien cayó. Todos lloraban su partida. Incluso Yeonma apareció, justo a tiempo para escuchar las últimas palabras de la tía. Ella había muerto. La tía chamánica había dado su vida por Yeonma. Pero lamentablemente, eso no detuvo a Yeonma. Ella seguía decidida a eliminar a la deidad protectora de nuestra hada chamánica, así que puso en marcha su plan, acabar con Seon. Sin embargo, Bonsu también estaba preparado. Aún decidido, haría todo lo posible por proteger a Seon de Yeonma.